Bienvenidos a otra edición de 5 Questions with, 5 preguntas con. Hoy tengo el gran placer y el gusto de darle la bienvenida a Luis Diego Quirós, el director editorial de la revista Vida y Éxito. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchísimas gracias. Aquí estamos bien, gracias a Dios, y gracias por la invitación. La verdad que es bonito pues volver a conversar con vos, aunque sea de esta forma virtual, y bonito también la experiencia de ser uno el que contesta y no solo el que pregunta. Exactamente. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito sobre el proceso de recuperación que has notado en Centroamérica después de esta pandemia, ¿no? Sabemos que muchos países aún continúan en Centroamérica, sobre todo con un proceso de pandemia. ¿Cómo empiezas a ver esa recuperación? Pues Andrea, es muy diferente en todos los países. Estamos hablando de que acá los 6 países centroamericanos pues van a un ritmo muy diferente entre sí. Estamos hablando, por ejemplo, de un Salvador que está avanzando muchísimo en el tema de la vacunación, Costa Rica en segundo lugar, Panamá en tercer lugar, y por otro lado hay países que ni siquiera pues se llevan los números de las vacunas, como Nicaragua o Honduras, y otros que están muy lento como Guatemala, en donde nuevamente otra ola los está golpeando. Entonces es un tema pues muy complicado, ¿verdad? En este caso yo creo que definitivamente la forma es una mezcla entre un rápido proceso de vacunación, un proceso de mantener las medidas sanitarias, las medidas de restricción, la mascarilla, tratar de quedarse en casa, que algunos países lo cumplen, otros no. Y también pues el clima. Yo creo que en nuestros países, cuando comienzan la temporada de lluvias, como cualquier gripe, también el coronavirus se aceleró. En el caso específico de Costa Rica, que es donde yo vivo, eso es lo que pudimos experimentar. Veníamos muy bien, en enero, febrero, bajó el número de casos muchísimo, la gente en cuidados intensivos bajó, y apenas comenzaron las lluvias, subió en 2 semanas hasta saturar el sistema. Fue una cosa pues muy impresionante, y ya pues gracias a Dios está bajando nuevamente. Y con respecto al tema económico, definitivamente estamos asociados conforme la enfermedad cambie, vaya bajando la incidencia, la cantidad de personas pues que se enferman, y así quiten las medidas de restricción, la economía se va recuperando, pero eso es muy difícil, pues como me decía alguien, que en Latinoamérica y principalmente en nuestros países centroamericanos, en una gran cantidad de la población, las salas de su casa son la calle. Estamos hablando que un porcentaje muy grande de la población vive en lugares pues muy pequeños, muy hacinados, en donde es prácticamente imposible las cuarentenas, es prácticamente imposible que se queden en las casas, y ni qué decir de la gran cantidad de personas que trabajan en la economía informal, que para ellos no es una opción quedarse en su casa sin trabajar, porque si no trabajan, no comen, así de sencillo. Entonces, pues estamos totalmente atados a que la enfermedad baje el número para que nos podamos recuperar, porque no tenemos tampoco, los estados ya no tienen la posibilidad de ayudar a sus ciudadanos. En la primera ola, pues muchos de los países dieron ayudas, ya se quedaron sin plata, ya no hay posibilidad. En este momento estamos pues cada quien por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces Así yo es. veo que el proceso está un poco lento. Tengo entendido que Panamá es el que tiene un efecto rebote grande, porque sí están nuevamente, ya la economía está floreciendo, pero fue tan duro el golpe en el 2020 que aún así yo creo que no compensa la pérdida. Ninguno de nuestros países está compensando lo que cayó en el 2020. Muy acertados todos tus comentarios, Luis Diego. Y ustedes en Vida y Éxito han cubierto extensivamente acerca de la importancia de acortar esta brecha digital en Centroamérica, ¿no? La importancia de que haya una mayor inclusión digital. ¿Tú crees que esto sea factible? ¿Lo ves pasando en los próximos 5 años, después de todo este gran golpe que vivió la región durante la pandemia? Totalmente, es impresionante lo que ha pasado en el mundo y en nuestros países, porque tal vez en el mundo ya era una tendencia muy común el tema de aspectos como el teletrabajo, las compras en línea, ya era algo normal y que ya venía con un buen crecimiento, pero en nuestros países que venía la tendencia fue de un pronto a otro. Nosotros llegamos y de un pronto a otro todo tuvo que hacerse digital y todo tuvo que hacerse tecnológico. Millones, porque me atrevo a decir que millones de personas pasaron a hacer teletrabajo. Prácticamente todas las personas que yo conozco están en teletrabajo.
Por supuesto que depende de los sectores en donde las personas se muevan, ¿verdad? Donde laboran. Los países que tienen un sector industrial más fuerte o los países que tienen un sector agrícola muy fuerte, eso es imposible. Pero en un país como Panamá, en un país como Costa Rica, en donde la economía de servicios o los servicios es la principal fuente de la economía, la única supervivencia fue tener el teletrabajo. Y para ello era fundamental el tema de la tecnología, ¿verdad? La brecha digital. Entonces es aquí en donde vemos que los estados son un poco responsables de mejorar esas conexiones las conexiones de internet, perdón, y que permita a la gente trabajar, porque muchas de estas personas que trabajan en multinacionales, por ejemplo, en sus casas las conexiones eran muy básicas y tal vez no están en condiciones de pagar $200 al mes por un servicio más rápido o más estable. Entonces es acá en donde pues se necesita ese apoyo gubernamental para facilitar las mayores conexiones. De igual forma, por ejemplo, el tema de la brecha digital se ha manifestado muchísimo con los estudiantes, con la gente de los estudiantes de escuelas o de educación pública versus la gente de la educación privada. En el caso específico de Costa Rica, que es pues en donde estoy, el año pasado prácticamente la educación fue virtual, tanto en público como en privado, pero las diferencias entre la educación privada y la pública fue increíble, porque es muy difícil pedirle a una persona en zona rural que tenga la misma capacidad. No se puede conectar por una computadora como estamos nosotros conversando ahora. Si con cosas en sus casas a veces tienen electricidad, entonces es imposible pensar que tengan una computadora portátil o una tablet o que tengan internet. Entonces, esta brecha digital que se manifiesta principalmente en los niños y adolescentes en la educación, ahora la estamos viendo concretamente con esto, pero hay que ver las consecuencias que va a tener a largo plazo, mediano y largo plazo, cuando los estudiantes de la educación privada salgan adelante, van a tener todas las herramientas y todos los conocimientos para conectarse al mundo. Estos otros muchachos no van a tener lo mismo, entonces es aquí en donde hay que luchar para evitar para reducir al máximo esa brecha y que todos tengan las mismas oportunidades, porque aunque seamos países en desarrollo, tercer mundo, esa es la única forma de conectarnos pues, al desarrollo, de aprovechar lo que viene. Muy bien dicho, Luis Diego. Ahora, hablando un poco de esta transformación digital, ¿no? que todos estamos viviendo, que vivimos el año pasado y que continuamos, ¿no? Hay mucha especulación hoy, ¿no? Sobre las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas como la nueva moneda global, ¿no? Desde tu perspectiva, Luis Diego, ¿cómo ves esta adopción de las criptomonedas, el impacto en la industria fintech, específicamente en Centroamérica? Pues es algo que, por lo que vemos, es algo que viene o ya llegó y se va a quedar. Es lo que va a estar. Hasta el punto de que va a funcionar, no lo sé, porque es algo que cuesta comprenderlo. Yo todavía cuando comento con mis compañeros y entrevisto el tema, me cuesta entenderlo cómo funciona. Y me imagino que a la mayoría de la población este tema le cuesta. Ahora que vimos que hace poco el presidente de El Salvador prácticamente ordenó que el Bitcoin va a ser una moneda de curso legal, al igual que el dólar, el mundo entero cambió, ¿verdad? Y hay muy buenas perspectivas de lo que puede pasar, de que pues El Salvador se pueda convertir en un hub de criptomonedas a nivel mundial y que eso va a potenciar su economía, como hay otras personas que no son tan optimistas y más bien creen que esto no va a funcionar tanto. Yo creo que aquí lo importante es conocer, ya llegó, como te digo, ya esto llegó, pero lo importante es conocer cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus peligros y retos, porque así como vemos que un pronto a otro nos dicen que un Bitcoin vale 60,000, 70,000 dólares, una simple declaración de Elon Musk de un pronto a otro lo baja a 30,000. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar eso a la hora de que la gente va a hacer sus compras del día a día? Tal vez uno piensa en los grandes inversionistas como estas personas que tienen millones de dólares y pueden manejar todo eso, pero en el día a día, ¿qué va a pasar? Porque si yo, no sé, el día de mañana gano en bitcoins y la moneda sigue así de volátil, voy y compro una caja de leche, me van a decir que cuesta 0.0005 bitcoins, pero al día siguiente me dicen que cuesta un bitcoin. Entonces,
¿cómo va a manejar eso la gente? ¿Cómo van a manejar eso los comercios, los países? ¿Cuáles van a ser las regulaciones? Porque ese es un tema que los defensores dicen que el Bitcoin o las criptomonedas no están reguladas y no pasan por la intermediación de los gobiernos y de las empresas, entonces son más libres. Pero ¿hasta qué punto eso nos va a ayudar o más bien nos puede perjudicar? Entonces sí creo que esto llegó, pero de alguna manera se tiene que legalizar y se tiene que regular para que funcione. Y no hay duda que va a impactar a la industria fintech, que cada vez es más fuerte, ¿verdad? Ya los bancos tienen sus competencias, que son estas fintech, en donde ya prácticamente pagas con monedas virtuales, ya no ves ni siquiera las tarjetas, ya todo es mucho más sencillo a veces de hacer transacciones. Te cuento un caso específico, perdón si hablo mucho de Costa Rica, pero es también el país en donde estoy. Acá usamos un sistema que se llama Simpe Móvil, que es pagos por mensajes de texto, y prácticamente en la época de la pandemia, no sé si esto se creció 10, 20 veces a como venía, porque es tan sencillo de que la gente simplemente ya ni siquiera la tarjeta, mandabas un mensaje pagando, todos los bancos lo tienen, entonces esto es prácticamente la nueva forma de hacer pagos, que te lo reciben hasta las personas de ventas informales. Es impresionante que gente que pues jamás hablar de datáfonos para cobrar con tarjetas de crédito, te dicen páguemelo por Simpe. Entonces simplemente les mandas el texto. Yo creo que ya son las tendencias que se volvieron una realidad y que simplemente hay que conocerlas, educarnos, y aquí juega un papel fundamental cada uno de nosotros, ¿verdad? Informarnos de lo que hay, pero también las autoridades y las mismas empresas de fomentar que la gente conozca este tema, ¿verdad? Educación financiera. Qué interesante, Luis Diego, lo que mencionas, hablando un poco más, ahondando un poco más sobre lo que es la industria fintech, ¿no? Centroamérica en general se ha vuelto un terreno fértil, inclusive países como Guatemala se ven cada vez más emprendimientos de diferentes empresas de fintech, específicamente en el segmento de pagos que tú mencionabas, Costa Rica también, Panamá. En general, se está convirtiendo en un ecosistema, ¿no? ¿Cómo ves esta tendencia en Centroamérica? ¿Qué le augura a la industria fintech y qué tendencias ves en la región centroamericana? Es una tendencia que ya es una realidad, o sea, esto llegó para quedarse. Ahora bien, he visto muchísimos, en todos los países hay varios emprendimientos, tal y como lo decís, que están promoviendo, que son fintech. Ahora bien, el tema es cómo hacemos esto para bajarlo, por decirlo de alguna manera, al común de la población, porque en este momento te lo explican los emprendedores y es muy bonito, muy interesante, pero pareciera que es para un cierto sector de la población que es muy tecnológico, que es un early adopter, que también tiene ingresos relativamente buenos, pero ¿en qué momento esto va a llegar a la mayoría de la población, que es la del día a día, que es el 60-70% de la población centroamericana? ¿Cómo van a hacer para entender todo este tema si ni siquiera está bancarizada la población? Entonces acá es el reto de crear aplicaciones o sistemas o productos que además de pues, manejar el tema financiero muy bien, que también sea muy sencillo de usar y que lo pueda utilizar no solo el muchacho que trabaja en una multinacional en la parte de finanzas, sino también que lo pueda usar la señora que vende tamales en un puesto en el centro de una de nuestras ciudades, ¿verdad? Es ahí en donde yo creo que es la forma en que las fintech van a cumplir no solo la labor de ser rentables como negocio, sino también esa labor de bancarizar y unir a esta gran masa de población en el sistema económico formal. Es donde comienza la verdadera inclusión digital, ¿no? De la que hablamos al Porque comienzo. es muy fácil incluir a estos muchachos, a los millennials, a los generación alfa y algunos generación X en este tema, ¿verdad? Ya es muy fácil porque prácticamente vivimos de esto, pero el reto es incluir a la persona del día a día, que es la mayoría de Centroamérica, ¿verdad? Que sean los que se aprovechen de esta revolución tecnológica. Muy bien, Luis Diego, para concluir, ¿no? Siempre tenemos la pregunta divertida. ¿Cuál es tu autor favorito centroamericano y por qué? Mira, más que un autor, yo puedo hablar de un libro y de ese autor, que es un libro que me impactó desde que estaba en secundaria y siempre me ha gustado, de un autor costarricense que se llama Carlos Gallini, y su libro se llama El árbol enfermo. Yo no soy muy afín a los autores centroamericanos como tal,
me gustan de toda parte del mundo y mucha novela histórica, pero este libro en específico me impactó desde que estaba pues adolescente y es una historia pues de una familia ficticia en el San José del siglo XIX y siglo XX que va como asociados a la historia de un árbol y de todos los conflictos familiares. Y siempre me hizo como pensar en esa zona, en la historia costarricense, muy asociado como con todo esto, me gustó bastante. Entonces este autor siempre me ha parecido muy bueno y como te digo, al tratar un poco el tema histórico y ahí un poquito tiene que ver como el realismo mágico, siempre me ha gustado mucho su estilo de escribir y representa una época de la literatura costarricense que ya pues casi no se ha vuelto a ver, pero sí él es un clásico específicamente con este libro. Excelente. Bueno, ya tenemos uno más para adicionar a nuestra lista de libros para leer. Luis Bueno, Diego, qué gusto conversar contigo. Pura vida. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en persona y en San José. Mil gracias por tu tiempo. Qué gusto, como siempre, conversar contigo y más aún obtener tu visión como un periodista líder en la región, pero también como centroamericano que representas con tanto orgullo a tu región, ¿no? Andrea, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias por conversar estos temas tan interesantes que estamos viendo que pues nos cambiaron, ¿verdad? En un año yo creo que nos cambió la vida a todos y ya, yo no le digo la nueva normalidad, yo le digo la nueva realidad. Estamos Claro. viviendo una realidad que llegó para quedarse y ya no vamos a volver a la era prepandemia. No sé qué va a pasar, pero sí estamos en un nuevo momento y hay que hablar de eso y enfrentarlo, ¿verdad? Mil gracias. Un gran abrazo, Luis Diego. A vos, Andrea, pura vida y muchas gracias.